Hola a todos, bienvenidos al espacio de experto a experto del economista con la colaboración de HP. Vamos a hablar de herramientas de trabajo colaborativo y me acompañan, estoy especialmente bien acompañado en esta ocasión, Luis Aguilar, director de servicios de Digital Workplace de Kyndryl para España y Portugal. ¿Qué tal, Luis? Muy bien, muchas gracias. Y Melchor Chan, director de tecnología e innovación de HP. Buenas. ¿Qué tal? Buenos días. Otro momento ilustre contigo. Muchas gracias. Son unos cuantos. La verdad es que sí, vamos a hablar de herramientas de trabajo colaborativo, esas herramientas que nos hacen la vida más fácil, más eficaz en parte, más productiva y también más digital, pero sin perder el componente, el calor humano. Yo no sé si con estas herramientas de trabajo colaborativo ganamos en eficacia en comparación con el trabajo presencial o perdemos, que es una de las grandes preguntas que muchas de las empresas se plantean. Luis. A ver, yo creo que en general está bastante demostrado que los trabajadores son muy productivos cuando están en casa. Cuando hablamos de colaboración, las herramientas que tenemos hoy en día nos permiten trabajar remotamente y colaborar casi como si estuviéramos en la oficina. Pero es verdad que al final pues somos seres humanos que necesitamos el contacto físico, que necesitamos establecer ciertas conexiones emocionales que son difíciles a través de una pantalla, ¿no? Esas conversaciones informales que te permiten enganchar con la otra persona y tener un nivel de intimidad superior, es complicado el poderlo hacer a través de una pantalla. Y yo creo además que hay un elemento de la colaboración que todavía no está bien resuelto en el trabajo remoto y es lo que se conoce como el whiteboarding, ¿no? El tener una pizarra blanca y ponerte ahí a pintar y a dibujar y a escribir, ¿no? Yo tenía un jefe que decía que había momentos que eran de lápiz y papel. Lápiz porque puedes borrar. Y ponerte con otra persona a diseñar algo, a dibujarlo, a pintar un proyecto, lo que sea, es complicado a través de herramientas digitales. Hay ciertas herramientas, Miro, Mural, etcétera, pero al final en casa tenemos una pantalla de un tamaño limitado, normalmente no son pantallas táctiles o la gente no tiene un lápiz táctil y eso es complicado. Por eso yo creo que de vez en cuando sí que conviene juntarnos en la oficina, sobre todo para esas labores que son un poco más creativas y de lápiz y papel. Sí, me he hecho en el lápiz y papel en casa de HP. ¿Cómo se llama eso? Bueno, pues lápices no fabricamos de momento, pero impresoras unas pocas, la verdad. Respecto a la pregunta, Antonio, yo creo que hemos aprendido mucho en estos últimos años. La pandemia por necesidad nos encerró en casa y hizo un curso acelerado de cómo colaborar, déjame que diga encerrados al principio. Pero lo que hemos aprendido ha sido que no podemos ir de extremo a extremo. Y como decía Luis, el estar detrás de una pantalla, y ahora déjame que diga la palabra escondido, como digo algunas veces en mis sesiones, en casa, a veces no es un buen ejemplo de colaboración y sobre todo para nosotros los españoles, que somos personas que nos gusta socializar, que nos gusta hablar, que nos gusta intercambiar opiniones y que no tienen que ser muy largas, que a lo mejor en 5 minutos de un café, como decía Luis, en la oficina o en un bar o en una cafetería, hemos solucionado medio mundo y no tenemos que consumir los 60 minutos que estaban programados en la agenda de la reunión. Y tampoco somos de que tengamos que tener a 60 personas en una reunión. Y es cierto que antes, cuando las reuniones eran solo presenciales, el tener una sesión con 60 personas era muy difícil. Pero ahora, con lo fácil que es hacer un clic y agregar a personas, empiezas a agregar a gente, a gente, a gente. Y muchas veces hemos llegado a la conclusión que agregamos simplemente por quedar bien, pero ni es necesario ni realmente aporta gran cosa el que haya gente en una reunión remota o mixta o híbrida. Hay que pensar que no todos están invitados, sino que pierde eficacia. Exactamente. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues que en este mundo pendular, donde vamos de extremo a extremo, el péndulo, después en la pandemia se fue hacia un extremo, ¿no? Donde las reuniones maratonianas, donde enlazábamos una sesión remota con otra, con mucha gente, pensando que eran eficientes. Cuando empezamos a volver a trabajar físicamente o de forma mixta, vimos que no eran tan eficientes. Ahí en ese momento es cuando la tecnología tiene que dar el do de pecho, es decir, cómo
cómo dar un color en todos los tonos de grises y no el blanco en la oficina o el negro en casa, o al revés, sino cómo la tecnología tiene que facilitar la integración de la información y facilitar la comunicación entre las personas, independientemente de donde estén. Incluida la pizarra, como decía Luis, ¿no? Esta pizarra donde en un momento dado tienes que dibujar. Yo en todas mis sesiones dibujo y por eso tengo un ordenador con lápiz y con pantalla táctil, porque inmediatamente cuando estoy en una reunión digo una idea plasmada en un papel o en una pizarra o en una pantalla de un portátil vale más que 60 minutos de bla bla. Y en ese sentido creo que las tecnologías nos ofrecen una oportunidad grandísima para optimizar y volver a ser más eficientes, y ahora sí, en este momento, eficientes de una forma híbrida, de una forma mezclada, personas presenciales y personas remotas, pero solo las necesarias. También creo que hay un reto, ¿no? Que es el de la equidad entre los participantes en una reunión, ¿no? La gente que está en la oficina teniendo esa reunión presencial interactúan mucho mejor que aquellos que se han conectado en remoto y que a veces se pierden parte de las conversaciones, porque al final, por muy avanzados que sean los sistemas, y vosotros en HP tenéis unos sistemas maravillosos, pero realmente es complicado que la gente que está en remoto pueda participar en el mismo grado de conocimiento y de interacción que los que están presenciales, ¿no? A veces es casi mejor que esté todo el mundo en remoto o todo el mundo presencial, porque esa mezcla yo creo que también sigue siendo un reto hoy en día. Realmente una vez que establecemos la comunicación, que es lo primero, ¿no? Garantizar que la comunicación es rápida, ágil y que no tienes que invertir 10 minutos en poner en marcha el sistema, ¿no? Y que funcione bien. Ya funciona, pero el siguiente paso en el que estamos ahora mismo, como bien decía Luis, es garantizar que las personas que están en una cajita, en un Zoom o en Teams, y cada uno está en su cajita, pues que las personas que están en la sala de reuniones también tengan su cajita, por decirlo así. ¿Y qué ocurre normalmente? Que cuando tenemos una cámara, con un tiro de cámara lejano, una sala de reuniones o en un auditorio, pues las personas que están remotas tienen su caja a 4/3 y se les ve la carita súper bien, pero los que están remotos pues no se les ve la cara, es decir, han perdido la equidad. Justamente el que está presencialmente es el que tiene menos protagonismo. Llevamos ya 1 año y medio, casi 2, trabajando intensamente con HP después de la adquisición de Poly, en las soluciones de videoconferencia, para que con inteligencia artificial las cámaras puedan hacer un recorte automático de la cara de la persona que está hablando, incluso presencialmente, y la inyecte como una ventana propia dentro de la sesión remota. Y de esta manera, pues seamos un poco más partícipes de esa equidad, como decía Luis. Seguramente la inteligencia artificial nos va a ayudar a partir de ahora. Ya estamos viendo cómo esta inteligencia artificial en las tecnologías de videocolaboración van a facilitar mucho esta interoperabilidad entre las personas que están remotas y las personas que están presenciales. Seguro que sí. Luis, ¿cómo va a ayudar, como dice Melchor, la inteligencia artificial en el trabajo colaborativo? Yo creo que en 2 planos, ¿no? Uno de los planos es el que comentaba Melchor, es toda la parte más de hardware, si me permites, ¿no? De sistemas inteligentes que son capaces de filtrar el ruido ambiente, de filtrar las pulsaciones de teclas, de ser capaces las cámaras de enfocar a la persona que tienen que enfocar, de quitar a las personas que pasan por cerca de la sala pero que no deberían estar allí. Y luego hay un segundo plano, ¿no? Que sería el plano más del contenido. La inteligencia artificial generativa yo creo que actualmente está empezando a ser una revolución en el mundo de la colaboración. El poder participar en una reunión y que tengas un asistente digital, como puede ser pues Copilot, por ejemplo, de Microsoft, ¿no? Del que tanto se habla, que esté asistiendo a esa reunión y que luego pueda generar un resumen automáticamente, que te conectes tarde a una reunión y le puedas preguntar qué se ha dicho en la reunión hasta ese momento para no preguntar cosas que ya se han comentado, o el no asistir a una reunión y que pueda ir tu gemelo digital, avatar, ¿no? A esa reunión. Yo creo que estamos más cerca que nunca de la ubicuidad digital, el poder estar en varias reuniones a la vez, porque aunque tú no estés, está yendo tu asistente de inteligencia artificial que va a escuchar la reunión. Todavía no va a participar, pero quién sabe si en un futuro puede haber una inteligencia artificial que sea capaz de entender lo que tú o de predecir lo que tú podrías aportar. Espero que no, porque estaríamos cerca ya de que nos sustituyan. Pero sí
no asistir a una reunión y luego que te pueda contar qué es lo que ha pasado en esa reunión. ¿Estamos que te pueda cerca hacer un de ese momento? ¿Qué Eso ya plazo lo existe. he hecho? Que tú no asistas a una reunión y que luego le puedas preguntar qué se ha comentado en esa reunión, qué se ha dicho sobre mí, cuáles han sido los puntos que se han quedado abiertos. Nosotros tenemos multitud de clientes que ya están probando estas soluciones y nosotros desde Kyndryl lo que hacemos precisamente es ayudarles a cómo sacar el máximo provecho a este tipo de soluciones y sobre todo a la gestión del cambio, ¿no? Que seguro que sale en más ocasiones durante esta sesión, porque no solamente esto va de tecnología, sino también de adaptar la forma en la que trabajamos las personas para poder aprovechar estas tecnologías de la mejor manera posible. Va de tecnología, va de personas. Yo imagino no faltará mucho en el que haya una transcripción o una traducción simultánea en estos entornos. Ya estamos haciendo pruebas de traducción simultánea de idioma, ya lo hemos conseguido en texto, ya lo tenemos, y ahora lo que estamos haciendo es pilotos de traducción simultánea con el tono de la voz de la persona. ¿Esto qué significa? Que con un retraso de un poco menos de un segundo, todo lo que yo vaya diciendo, ahora mismo en castellano con mi tono de voz, se podrá transcribir al idioma de cada uno de los atendís o invitados en su propio idioma. Y no solamente el texto frío con el mensaje, sino el tono, la pasión y cómo lo estoy transmitiendo también se puede hacer. Es cierto que esto requiere una capacidad de cómputo enorme, porque es cierto que la inteligencia artificial exige una capacidad de cómputo muy, muy grande. Pero para esto tenemos las nuevas tecnologías que lo que permiten es hacer inferencia o ejecución de inteligencia artificial en el edge o en el borde o en el propio dispositivo, y de esta manera el propio dispositivo ya no tendrá que ir a la nube para hacer una pregunta y que la nube le responda como hace ChatGPT, ¿no? Sino que el propio dispositivo será capaz de, en tiempo real, y ahí está la ventaja, porque si tuviese que ir a la nube, claro, procesar, todo más rápido, más fluido. Claro, sí, tardaría, es lo que se llama latencia, ¿no? Sí. Tarda mucho tiempo en hacer todo esto, bueno, mucho tiempo son 2 segundos. Pero ¿qué hemos conseguido? Hemos conseguido que solamente esa parte de ejecución de la transcripción y el nuevo tono se haga 100% en local, utilizando las nuevas CPUs de los ordenadores y las nuevas aplicaciones. De esta manera, estamos a punto de conseguir ya que lo que yo estoy diciendo, como decía, se haga en otro idioma. También otro enfoque en el que se está trabajando mucho con la inteligencia artificial, hemos dicho los dispositivos, como hemos comentado, hemos dicho cómo nos ayuda a ser más eficientes en una reunión, como ha dicho Luis. Yo iría un paso también anterior, y es que muchas veces cuando hacemos un entorno de colaboración, una sala, un espacio, unas butacas, un auditorio, lo que sea, normalmente lo que hacemos es que nos encontramos unas paredes y vemos cómo la tecnología tiene que acomodarse a ese espacio. Nosotros también estamos trabajando en garantizar que ese espacio, antes de llegar y encontrárnoslo ya hecho, bien o mal, y si estuviese bien, pues fenomenal, pero a veces no está bien, pues trabajar y con ayuda de inteligencia artificial para rediseñar los espacios. Tenemos que hablar de seguridad y de privacidad en estos entornos muchas veces inmersivos, donde hay muchos puntos de interconexión y donde hay muchas ventanas abiertas a posibles amenazas, ¿no? ¿Cómo compagina la seguridad, privacidad con el trabajo colaborativo? Bueno, la seguridad es un tema omnipresente, yo creo que está en la prensa todos los días, y a los entornos cada vez más colaborativos y que se abren a otras empresas y a otros actores, pues desde luego tienen ese riesgo, ¿no? Yo creo que ahí es importante el tener una adecuada gestión de los permisos a la hora de compartir la información, y eso es algo que en el mundo en el que vivimos las empresas tienden a sobrecompartir información. Es más fácil dar acceso a todos los empleados de mi empresa o a un grupo muy grande a ciertos recursos de información que no restringirlo y luego tener que ir abriéndolo poco a poco. Eso que, bueno, en el pasado pues podíamos vivir con ello en ciertos aspectos, con soluciones como las que comentábamos antes de inteligencia artificial generativa se vuelven un problema, ¿no? Porque ahora mismo hay herramientas como Copilot que comentábamos antes, que tú le puedes preguntar algo y busca en todos los repositorios a los que tú tienes acceso. Con lo cual, a lo mejor tú no sabes que te han dado cierto acceso a cierta información, porque en un momento dado quizás lo necesitaste. Ese repositorio ha ido evolucionando, hay información a la que tú no deberías tener acceso, que quizás, como digo, tú ya ni sabes que tienes acceso ahí, pero cuando haces la pregunta a ese asistente digital de inteligencia artificial la va a encontrar y te la va a devolver. Por tanto, es importante una gestión adecuada de los accesos,
herramientas que nos permitan detectar cuando puede haber fugas de información, filtraciones, envíos de información que por patrones sea anómalo, ¿no? No tiene mucho sentido que compartas con una persona externa una carpeta que tiene gigas y gigas de información, ¿no? Y un etiquetado correcto de los ficheros, ¿no? Los documentos en los que trabajamos que estén etiquetados adecuadamente según si son confidenciales, si son públicos, e incluso si han sido generados por una persona, han sido generados por una inteligencia artificial. Todo eso son cosas en las que ya estamos trabajando y que al final son clave para que en este mundo cada vez más interconectado pues haya más seguridad. Hablando de seguridad, es tu terreno ahí. Sí. Te sientes muy cómodo. Algo que añadir aquí. Sí, bueno, creo que lo más importante en la seguridad es planificar correctamente, hacer un diseño adecuado de cómo queremos establecer la seguridad. No vale llegar y tener la información y repartirla, compartirla alegremente, porque de esos polvos llegarán los lodos de agujeros de seguridad, vulnerabilidad, etcétera, etcétera. Creo que una planificación y contar con una empresa experta que te asesore en garantizar cuál es la mejor estrategia de seguridad es muy importante. Solamente una pincelada, Antonio. Al principio de la pandemia, creo recordar que en el mes 4 o 5, las soluciones de videocolaboración por aquel entonces tuvieron que hacer actualizaciones de software, lo hacían casi cada 2 semanas o 3 semanas, porque con la utilización masiva del Zoom o del Teams o el Skype por aquel entonces, se encontraron un montón de brechas de seguridad de información que se accedía sin que ellos lo supiesen. Justamente en ese momento es cuando tuvieron que hacer más actualizaciones. Eso es debido porque no se dedicó tiempo a hacer una planificación. No tuvimos tiempo entonces, está claro. Nos pilló, pero ahora sí tenemos tiempo para hacer una planificación y contar con empresas expertas en seguridad para analizar cuáles son los objetivos empresariales, definir una estrategia y aplicar esa estrategia en todos los ámbitos, incluidos las salas de reuniones o las herramientas de colaboración. En ese tiempo el teletrabajo fue una explosión. Evidentemente, las tecnológicas que daban proporcionaban esos servicios disfrutaron de esa gran ola. Ahora parece que las empresas están siendo un poco más reacias al teletrabajo, se vuelve un poco a la presencialidad. ¿Podemos esperar un retraimiento de inversiones o de gastos en las tecnológicas como las que estamos aquí? Yo creo que las soluciones de colaboración han venido para quedarse. Yo creo que cada vez se colabora más en remoto. La pandemia nos forzó a hacerlo, pero ahora hay muchísimas reuniones que yo tengo con clientes que se hacen directamente en remoto y solamente se hacen presenciales cuando, por la razón que sea, conviene hacerlo presencialmente. Pero si no, el ahorro que supone en tiempo, en costes, es emisiones brutal, también. Por supuesto, también. Sí. Y no hay más que ver, todas las herramientas de colaboración están sacando actualizaciones continuamente. O sea, que es una tecnología que sigue muy viva, para nada está estancado. Antes comentábamos tema de la inteligencia artificial generativa, todas las soluciones de Microsoft, de Cisco, de HP, todas están añadiendo funcionalidades en este aspecto y por lo tanto yo creo que todavía queda una larga vida para esta industria. Sí, una larga vida, sobre todo porque ahora mismo estamos en plena transición para garantizar las reuniones híbridas o flexibles. Este es el gran reto. Las reuniones remotas también han otorgado una ventaja que es el talento. Hasta ahora, o hasta hace 2 años, el talento tenía que estar a la distancia de Antonio, ¿no? O de Luis. Pero ahora nosotros ya estamos trabajando con talento en cualquier parte de España y no hay que viajar, ¿no? Estas sesiones presenciales híbridas facilitan que si el talento está en Valencia, como tenemos nosotros, una sede nueva que hemos abierto, podamos hacer sesiones con ellos de una forma muy directa y muy rápida y sin tener que gastar tiempo y viajes y gasoil o gasolina o lo que sea ahora, ¿no? Arturo, vamos a intentar compartir consejos con las pequeñas empresas o medianas empresas. ¿Por dónde van los tiros en el trabajo colaborativo? ¿Qué podemos esperar? Vosotros ya estáis yendo por delante porque es vuestra obligación, pero ¿por dónde van a ir el sentido del trabajo colaborativo? ¿Qué podemos esperar? Yo creo que para mí la clave y el consejo que daría es una adecuada gestión del cambio. Podemos tener una tecnología maravillosa, tener lo último de lo último, pero si esa implantación de esa tecnología y esas soluciones no viene acompañada de una correcta gestión del cambio, de enseñar a los empleados cómo sacar el máximo provecho de esas tecnologías, cómo debería cambiar nuestra manera de trabajar, acompañarles en todo ese camino, darles soporte, etcétera, vale de poco. Al final es el
lo que llaman los ingleses, ¿no? El síndrome del objeto brillante, que hay algo que brilla y dices, no, yo quiero esto, yo quiero la inteligencia artificial generativa, yo quiero, no sé, lo que sea, ¿no? Las tablets, no sé, cualquier cosa. Y la tecnología por la tecnología no sirve de nada. Tiene que venir acompañada de un proceso de gestión del cambio adecuado. Yo, hilándolo con lo que dice Luis de gestión del cambio, ese proceso exitoso de gestión del cambio lo que provoca es una mejor experiencia del usuario. Realmente es esto, lo que buscamos todos es que ese usuario, ese empleado, ese trabajador, quien sea, cuando está realizando su tarea de esta manera, se sienta más cómodo, más confortable, más eficiente, que él note que está aportando valor al proceso y que no solamente es un consumidor del proceso. En ese sentido, acompañar esta experiencia e integrando esta experiencia o esta percepción de experiencia dentro de esta gestión del cambio es el éxito. No podemos separarlo. Repartir tecnología, como decía Luis hace un momento, no sirve de nada. Tenemos que primeramente planificar, teniendo en cuenta cuáles son los objetivos empresariales, recursos humanos, objetivos empresariales, negocio, facilities, espacios, hacer una buena gestión del cambio, aplicarlo, ejecutarlo y contar que la experiencia del usuario en todo este ciclo sea la mejor posible. Y quería ya terminar este experto para lancéis algún mensaje, digamos, algún modo de conclusión sobre la importancia del trabajo colaborativo gracias a las herramientas que manejáis, los servicios y los software. ¿Qué lección podemos aprender o podemos compartir? Bueno, pues el resumen sería que las herramientas colaborativas deben ayudar a fomentar la relación y la colaboración entre las personas y no aislarlos. Muy importante que esa colaboración ayude a que no tengas dependencia de la ubicación donde estés en una sala, en el punto A de la mesa o en el otro extremo de la mesa, o estés en casa o estés viajando. Y para garantizar que esto no solamente se compone de utilizar o comprar una tecnología, tenemos que garantizar que se analiza esa experiencia de usuario en la utilización de esta herramienta de colaboración, de esta nueva metodología, desde el diseño, la implantación, la explotación y la utilización por parte del usuario, para garantizar que la experiencia sea fantástica y sobre todo muy segura. Yo, volviendo un poco a lo que comentaba antes, yo creo que las tecnologías de colaboración han venido para quedarse. Creo que además van a evolucionar de forma significativa en los próximos años con todos los nuevos avances en inteligencia artificial, en la propia tecnología, el hardware que incorporan los dispositivos, etcétera. Pero creo que es fundamental, como comentaba antes, acompañarlo con una adecuada gestión del cambio. Hacer primero una planificación adecuada de cuáles son los dispositivos y las tecnologías que queremos adoptar dentro de la empresa, porque sean las que van a ayudar a nuestros trabajadores a ser más productivos y tener una mejor experiencia. Y, en segundo lugar, acompañar ese despliegue con una adecuada formación de los empleados para que puedan sacarle el máximo partido a la tecnología. Muy bien, pues muchísimas gracias, Luis, Melchor. Nos emplazamos a dentro de unos años a ver cómo van estas herramientas colaborativas. Hemos dicho 10 años. Sí, pero puede ser antes. 10 años. Yo, 10 años, Antonio, por ti, creo que mejor que sean 5. Que sean 5, ¿vale? Muchísimas gracias. Nos vemos. Muchas gracias, amigos. Gracias. Gracias, Antonio. Un placer.